Colosenses capítulo 1, y espero que lo hagamos con mucho entusiasmo, con mucho ánimo de aprender. Hemos estado avanzando sobre lo que se conoce entre el mundo de los que estudian las escrituras, una sección conocida como un himno. Dicen que es como un himno por la forma en que está escrito y por lo que habla, por el contenido que habla, porque habla cosas muy exaltadas, muy grandes acerca del Señor Jesús. Bien, así que vamos a leer del versículo 15, capítulo 1, versículo 15, hasta el versículo 23, aunque la sección como himno es hasta el versículo 20. Bien, vamos a leer del 15 al versículo 20. Él es, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y aquí viene esta frase que es donde vamos a estar concentrados hoy día, que podríamos decir que esta frase es como la bisagra de la puerta. Entre el versículo 15 y el 17, la puerta hace un movimiento de bisagra y gira. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y aquí viene la segunda parte del himno, a partir de que esta frase que dice, Él, que es el principio, es como que comenzara de nuevo una nueva estrofa, una segunda estrofa de todo su himno, de todo su poema. El poema comenzó en el versículo 15, Él es la imagen, y ahora comienza una segunda estrofa, aquí donde dice, verso 18 en la mitad, Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hasta ahí nomás. Bueno, hemos estado viendo versículo 15 hasta el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Esta frase es como central en los himnos, es como la frase del medio, porque la que sigue, toda esa es la que sigue, que son del versículo 19, o parte del 18, 19 y 20. ¿Ya? Él, que es el principio. Entonces, quiero que se fijen solamente, y esta parte es más pedagógica que nada, hermanos, ¿eh? A los que les gusta entender la Biblia, que espero que a todos nos guste entender la Biblia, aquí tenemos dos grandes estrofas, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Lo destaca como algo especial, esa frase, esa declaración. Esas dos frases, en el texto original, son escritas, empiezan igual en el griego, por eso se dice que en griego se entiende mejor el himno, ¿ya? Están escritas igual. Si uno pudiera entenderlo, el versículo de arriba debiera partir igual que el de abajo. Él, que es la imagen, así debiera partir. Igual que acá abajo, Él, que es el principio. ¿Ya? Por eso es el inicio de dos estrofas que parten como un poema, tienen una rima, ¿ok? Y al medio de esas dos frases está esta, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Está al medio de estas dos estrofas de este himno. Bueno, estas cosas las vimos ya, así que no las vamos a volver a repetir, pero solamente quería hacer ese recordatorio. ¿Bien? Entonces, dice el versículo 18 al final, al principio, perdón, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Así comienza. Si se fijan, no dice como al principio del versículo 15, en donde dice que Él es el primogénito de toda la creación. Dice, no, Él es la cabeza. En otras palabras, yo soy la cabeza del cuerpo que es la iglesia,
Ellos son mi cuerpo y yo los llamo a ellos mi iglesia. Esta terminología establece un vínculo diferente. De toda la creación, el Señor Jesús se había expresado así como: Él es el principal de la creación porque Él creó todo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él sustenta todas las cosas, Él es antes de todas las cosas. Él es el diseñador de todas las cosas. Así habla de la creación en general. Pero cuando habla de la iglesia, no dice así: yo creé a la iglesia. No dice: yo soy el primogénito de la iglesia. No dice: la iglesia es en mí, al igual que toda la creación. No, dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y cuando hablamos de la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, tendemos a pensar que está hablando únicamente o principalmente de autoridad. La cabeza es la autoridad. Y en realidad no está hablando únicamente de autoridad. Y yo me atrevería a decir que ni siquiera principalmente de autoridad. Porque la autoridad del Señor Jesús sobre su iglesia está establecida en todos lados del Nuevo Testamento. Pero este versículo está estableciendo un vínculo orgánico. ¿Por qué digo orgánico? Porque está hablando de un cuerpo, de una cabeza y su cuerpo. A mí no me pueden sacar la cabeza y seguir viviendo, ¿cierto? A nadie le pueden sacar la cabeza y seguir viviendo, porque hay una unión vital entre la cabeza y el cuerpo. Y cuando habla de la iglesia, habla de que está unida, la iglesia está unida a su Señor como la cabeza está unida a su cuerpo. ¿Se entiende? Es decir, hay una unión especial. No es lo mismo que toda la creación. Es más grande la unión que tiene el Señor Jesús con su iglesia que con la creación. De la creación es su creador y su sustentador. Pero con la iglesia, además de ser su sustentador y su creador, con la iglesia tiene una unión vital, una unión orgánica. Estamos unidos con el Señor Jesucristo y de Él no solamente emana dirección como la cabeza dirige. El Señor, por decirlo de alguna manera, no es el centro de operaciones de la iglesia. No es el comité ejecutivo, no es el comité de ministros y Él es el presidente del país llamado iglesia, en donde Él manda. No, es mucho, mucho, mucho más que eso. Existe una unión orgánica, vital, entre el Señor Jesucristo y de Él mana la vida de la iglesia. Cada miembro de su iglesia depende de manera vital de Jesucristo. La pregunta es: ¿eres tú miembro de la iglesia de Jesucristo? Te lo tienes que preguntar. Porque aquí empieza a hablar de la iglesia del Señor Jesús. De hecho, es la primera vez en donde en el Nuevo Testamento, en orden cronológico, junto con la carta a los Efesios, es la primera vez que Pablo se expresa así de la iglesia, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, quien es la cabeza. Es la primera vez. No se había escuchado esta terminología antes. Entonces, que Cristo sea la cabeza de la iglesia no quiere decir únicamente que Él sea nuestra autoridad, sino que es mucho más que eso. Cristo es aquel de quien emana la vida de los creyentes, la vida espiritual, la vida integral. Recuerden, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, la iglesia. Y al mismo tiempo habla de un solo grupo, la iglesia. No dice así: y Él es la cabeza de muchas personas que se han convertido a Cristo. No dice así, ¿no? Habla de una cosa en singular, la iglesia. ¿Sí? La iglesia. Entonces, bien tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué es esto llamado iglesia? ¿Qué es la iglesia? Bueno, en el texto original la palabra está transliterada, en el griego es eclesía, y nosotros en español la hemos puesto como iglesia, ¿bien? ¿Qué significa? Nada más que esto, significa asamblea. Significa, en palabras sencillas,
Una iglesia significa un pueblo que se reúne. Un pueblo que se reúne. Una congregación de gente reunida. Eso significa iglesia. Cuando usted va a salir el domingo para la mañana y dice, ¿a dónde vas? A la iglesia. Usted no está diciendo que viene a este edificio. Usted está diciendo que se viene a reunir con un grupo de personas que se reúnen en torno a Jesucristo. Esa es la iglesia. Ese grupo de personas se pueden reunir aquí cada domingo o se podrían reunir en distintos lugares cada domingo. Claro, por motivos de facilidad escogemos un lugar. Pero en ese grupo de personas reunidas encuentran interacción entre ellas, se relacionan entre ellas, comparten una realidad que tienen en común. Algo ese grupo de personas tienen en común y por eso se le llama iglesia. Lo que ese grupo de personas tienen en común es que les gusta el mismo equipo de fútbol. No es lo que tienen en común. Bueno, a lo mejor sí, pero no es lo que importa para que sean iglesia. Lo que ese grupo de personas tienen en común es que les gusta el mismo partido político. No es lo que tienen en común. O que tienen los mismos gustos, o que tienen la misma nacionalidad. No. Lo que tienen en común es la fe en Jesucristo. Cada una de las personas que componen la iglesia del Señor son personas que se han convertido a Cristo y que tienen en su interior la firme certeza de haberse convertido al Señor Jesucristo y que sus pecados han sido perdonados por su gracia. Así que la iglesia, fíjese que en la Biblia la palabra iglesia es mencionada más o menos 114 veces. De esas 114 veces, la gran mayoría de las veces es para referirse a una iglesia como esta. Digo, como esta, no quiero referirme a las paredes, a los asientos, ni siquiera a nuestra forma de vestir. Me refiero a una iglesia que se reúne en un lugar rutinariamente para escuchar la palabra de Dios, para orar o para adorar a Dios. A eso me refiero cuando digo a una iglesia como esta. Y que profesan de manera sencilla una única fe en Jesucristo como su Salvador personal. Que creen en la Biblia como el único libro en donde está la revelación completa de Dios para el hombre. A eso me refiero, a una iglesia local. Pero hay 5 veces de esas 114 que el Nuevo Testamento utiliza la palabra iglesia no para hablar de la iglesia, sino para hablar de otras cosas. Y quiero que revisemos rápidamente esos versículos que no hablan de iglesia, pero que nos ayudan a entender qué es una iglesia. Bien, así que los vamos a buscar. Hechos 7:38. Hechos 7:38. Les dije 5 versículos. Este es el primero de ellos. 5 versículos de los 114 que usan la palabra iglesia, pero no está hablando de la iglesia, pero nos ayudan a entender qué significa iglesia. Bien, quiero que lo leamos todos juntos en voz alta, fuerte por favor, 7:38 solamente, dice: este es aquel Moisés que estuvo en, ¿dónde? Congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Ahí, hasta ahí. ¿Se fijaron que hay una palabrita que dice congregación? ¿Sí? Ahí está la palabra iglesia, solo que la traducen congregación los traductores para que no los confundamos y no digamos, en Moisés, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, 38, este es aquel Moisés que estuvo en la iglesia. ¿Cómo en la iglesia? Para que no nos confundamos, lo traducen congregación. Porque no está hablando de la iglesia, pero dice iglesia. ¿Cuál es el primer sentido de la palabra iglesia entonces? Que es una congregación. ¿Qué es una congregación?
Un conjunto de personas reunidas. Un conjunto de personas reunidas. Es una congregación. Segundo versículo. Hebreos. Un poco más adelante. Hebreos, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la... Bien. En medio de la congregación te alabaré. Ahí nuevamente está la palabra iglesia, pero no la traduce en iglesia porque no está hablando de la iglesia, como la conocemos. Pero esa palabrita nos ayuda a entender que la iglesia, el sentido es un conjunto de personas que se congregan con el propósito de alabar, de adorar a Dios. Otro versículo. Hechos, retrocedamos de nuevo a Hechos. Tercer versículo. Hechos capítulo 19, versículo 32. Dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la ¿qué dice? Concurrencia. Y ahí también está iglesia. Porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. ¿Qué es una iglesia entonces? Una concurrencia de personas que se reúne. Una concurrencia de personas que se reúnen. Ese mismo capítulo, versículo 39, dice, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima, ¿qué cosa? Asamblea se puede decidir. Asamblea, reunión, congregación, iglesia. Asamblea, cuando uno cita una asamblea es porque quiere que un conjunto de personas se reúna, ¿cierto? Entonces, y el último versículo, versículo 40, dice, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Concurso. Ahí la palabra es iglesia. De este concurso quiere decir que no hay ninguna razón que podamos dar de este concurso, de esta reunión de gente. Esta reunión de gente no tiene ni un propósito, así que no puede ser que se reúnan. ¿Se entienden? Es decir, una asamblea, una iglesia, una congregación tienen un propósito. Eso es, todos esos sentidos tienen una iglesia. Ahora, si miramos, esos son los únicos 5 versículos en todo el Nuevo Testamento donde la palabra iglesia no se utiliza para hablar de la iglesia. Todo el resto de los versículos, más de 110 versículos, se utiliza para hablar de la iglesia. Pero estos poquitos versículos nos ayudan a clarificar qué significa una iglesia. De estos 5 versículos nosotros entendemos, si le agregamos los otros 110 versículos, por supuesto, entendemos que la iglesia es una congregación, una reunión, una asamblea de creyentes convertidos a Cristo. Es un grupo de personas que se reúnen, se congregan, porque eso significa iglesia, se reúnen, se congregan porque se han convertido a Cristo y por tanto tienen la costumbre de juntarse, de congregarse, de hacer iglesia. Segunda característica, es un conjunto de personas que se han apartado para Dios, porque quieren vivir, aunque no en perfección, pero quieren vivir en santificación para Dios, quieren vivir apartadas para Dios. No quieren seguir viviendo igual que la sociedad. Quieren vivir con valores que Dios les dicta. Es una iglesia que quiere marcar una diferencia en medio de una sociedad que se está ennegreciendo cada vez más. Una iglesia. Una iglesia es un conjunto de creyentes unidos a Dios. Se congregan porque comprenden
que todos ellos, aunque son muy distintos entre ellos, unos son altos, unos son bajos, unos son flacos, otros son más gordos, unos son viejos, otros son jóvenes, tienen diferentes gustos, unos son alegres, otros son extrovertidos, otros son introvertidos, son diferentes, pero han comprendido que todos ellos están unidos, juntos, unidos a Dios. Tienen múltiples vínculos espirituales. Como el brazo está unido al cuerpo no por un hilito, está unido por músculo, está unido por ligamento, está unido por hueso, está unido por diferentes cosas, los creyentes se congregan porque comprenden que están unidos espiritualmente, no físicamente, espiritualmente, estamos unidos. Por eso los creyentes entre sí se llaman hermanos. Hola hermano, ¿cómo está? Hola hermano, ¿cómo está? Hola hermana, ¿cómo está? Porque hay una unión fraternal que tiene múltiples uniones. ¿Qué uniones tiene? La fe. Compartimos la fe. ¿Qué uniones tiene? El Espíritu Santo, que mora en cada creyente desde el momento en que se convirtió. ¿Qué otra unión tiene? Tenemos un mismo Dios, un mismo Padre Celestial al cual oramos. Cuando un hermano se levanta a orar por todos y le dice, Padre nuestro, y todos dicen amén, porque están orándole al mismo Dios y Padre. Es nuestro Dios y Padre que tenemos en común. Tenemos un Señor, que es Jesucristo, un Señor único, que es Señor de todos nosotros. Así que una iglesia también es un conjunto de creyentes que constituyen, y por eso se juntan, una unión indivisible. Escúcheme bien, indivisible. Cuando digo indivisible es porque no se puede dividir. ¿Y por qué digo que no se puede dividir? Porque la unión la hizo Dios. Así que si usted se enoja conmigo, da lo mismo. Vamos a ir a parar los dos al mismo cielo. Estamos unidos de aquí hasta la eternidad. Así que más vale que se pongan la buena conmigo. No, nos pongamos en la buena los dos. Pero aunque no nos pongamos en la buena, en el cielo vamos a ir a parar al mismo lugar todos, a la presencia de Dios, juntos. Tenemos el mismo glorioso destino. ¿Por qué? Porque es un mismo cuerpo. Por eso este versículo que estamos leyendo que dice, Él, este Señor tan extraordinario que hizo todos los cielos, el universo entero, las galaxias, todos los millones y millones de estrellas que lo circulan, este universo que el ser humano aún no tiene idea de qué tamaño es. Ese mismo Señor se ha unido en una unión vital, en donde Él es el que imparte vida, porque Él está unido como la cabeza a un cuerpo, está unido a ese cuerpo, a nosotros, a los creyentes. Una iglesia, entonces, también es un conjunto de creyentes, fíjese lo que le voy a decir, que además sirven y adoran a Dios, funcionando como ese cuerpo. Un cuerpo unido, es decir, uno es mano, otro es brazo, otro es pierna, pero estamos todos unidos, funcionando con aquel que nos da vida. Ese conjunto de creyentes tenemos en común también lo que creemos. La fe más básica y fundamental, la fe en el Señor Jesús. Así que, como se pueden dar cuenta, amigos y hermanos, definir lo que es la iglesia no es tan sencillito. ¿Qué es la iglesia? Esa pregunta tiene una respuesta larga. Imagínense, nos hemos gastado ya 15 minutos para hablar de lo que la iglesia es. Pero este versículo 18 que leemos en Colosenses, si quiere volvemos a él, este versículo que dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, establece una característica relevante de este cuerpo o de esta iglesia. La característica es que Cristo es
su cabeza. Cristo es la cabeza, constituye la cabeza, es decir, en un símil de un cuerpo. Cristo es la cabeza, está unido al cuerpo de manera vital. Donde anda la cabeza, anda el cuerpo, no se pueden separar. Él es el que infunde vida espiritual a los miembros de la iglesia. Es decir, fíjese en esto, hermano, que le voy a decir. Un creyente es miembro de su iglesia, no porque haya decidido serlo, sino porque Jesucristo lo unió a esa iglesia. Ese creyente tiene una comunión personal con Dios y su vida cristiana puede estar fervorosa y creciendo o puede estar más o menos nomás, no disfrutando del crecimiento espiritual. Pero lo que ese creyente individual haga afecta al cuerpo integral de Cristo. Porque Cristo es la cabeza. Él le infunde vida a los miembros de la iglesia. La vida que tú tengas es la vida del cuerpo. Por tanto, la vida de la iglesia local no es mayor que la suma de toda la vida espiritual que tengan sus miembros. Así que si una iglesia está súper fervorosa, muy espiritual, es porque sus miembros de manera individual están llevando una vida espiritual fervorosa. No es porque están súper bien organizados. No es porque la iglesia está muy bien coordinada. No es porque tengamos programas súper espectaculares. No. Es porque la vida que viene de la cabeza está fluyendo hacia los miembros de esa iglesia. Y en el otro lado opuesto del ejemplo es lo mismo. Si una iglesia está teniendo poco fervor, las brasas están apenas encendiendo, es porque los miembros individuales de esa iglesia están teniendo una vida espiritual pobre. No es porque no tengan programas, no es porque no tengan actividades, no es porque no estén bien organizados, es porque la vida espiritual individual de cada miembro está pobre. Así que la iglesia tiene una cabeza que es Cristo. Y cuando Pablo comienza a hablar de la iglesia en Colosenses, hace algo sorprendente. Antes de mencionar a la iglesia, dedica varios versículos a exaltar la grandeza de Cristo, como para decir, Jesucristo es muy grande. Es como si quisiera asegurarse de que para hablar de la iglesia comprendieran que Jesucristo es Dios y está a la cabeza de este cuerpo que es la iglesia. Observe la secuencia de los versículos. Pablo nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Así dice el versículo 15. Luego nos dice que Él es el primogénito o que tiene la primacía sobre toda la creación. Verso 16, después nos dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Nos dice que Él es antes de todas las cosas y que todas las cosas en Él subsisten. Y solamente después de describir su relación con todo el universo entero, Él añade, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo mantiene una relación con toda la creación, pero mantiene una relación particular y especial con su iglesia. Él le infunde vida, como Él dijo en alguna ocasión, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa promesa no se la hizo a las estrellas. Esa promesa no se la hizo al sol. Esa promesa se la hizo a sus hijos. La vida que tiene Jesucristo, que la tengas tú en abundancia. Una vida de comunión, una vida de cercanía, que cuando tú vayas a servir a Cristo es porque estás buscando su voluntad,
Estás buscándole en santificación y estás buscando bendecir a tus hermanos.